Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Rosa Taberner, dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer en Palma, en Mallorca. Y a continuación, si os parece bien, vamos a repasar sobre todo para vosotros, los alumnos de la Facultad de Medicina de Oviedo, las preguntas de dermatología del último examen MIR de este 2022. Bien, pues esta es la primera pregunta que salía en relación a esta imagen que podéis ver en la foto y nos dice el texto que es una mujer de 90 años que desde hace mes y medio tenía esta lesión, que le había crecido rápido, que sangraba y que además le dolía. Y nos piden por el diagnóstico, ¿no? Dándonos como opciones un carcinoma escamoso, invasivo, un vasocelular esclerodermiforme, un sarcoma de Kaposi y un lupus vulgar. Y lo cierto es que las dos últimas se excluyen prácticamente solas. El sarcoma de Kaposi sí que es verdad que en su variante clásica puede afectar a personas mayores sin otra patología, pero que normalmente son unas placas así más vasculares en las piernas, no es la localización ni el aspecto característico, ni siquiera la evolución. El lupus vulgar sabéis que es la forma primaria de la tuberculosis cutánea, que tampoco da estas lesiones nodulares de tan rápido crecimiento, y entonces un poco podemos dudar entre la primera y la segunda, ¿no? Entre un escamoso y un vasocelular, pero el carcinoma vasocelular y en concreto el esclerodermiforme son unas placas de un crecimiento muchísimo más lento, que sí que puede tener esa localización, pero no ese aspecto nodular y desde luego no este crecimiento tan rápido, y además no suele doler, de manera que pues por el aspecto clínico y por exclusión pues nos vamos a un carcinoma escamoso invasivo, y seguramente si duele con invasión perineural, aunque esto no nos lo preguntan, de manera que esta pregunta está bastante clara. Nos vamos a la siguiente, que también lleva asociada una imagen y nos dicen que es una mujer de 70 años que desde hace un año tiene estas placas, que niega otros antecedentes y que tiene unas 20 placas eritematosas que descaman un poquito y que tiene un aspecto un poco atrófico, de tamaño variable, sobre todo en los glúteos, en las axilas, en las mamas, sin otros hallazgos. No nos dice si le pican o no, aunque nos dice que no tiene otra sintomatología, y sí que nos describen la anatomía patológica y ahí sí que nos dan muchas pistas, ¿no? Nos dicen que hay un infiltrado en dermis, nos hablan de linfocitos atípicos en banda con un epidermotropismo, es decir, que estos linfocitos suben, y con microabscesos intraepidérmicos. Le hicieron una analítica que fue normal y también nos piden por el diagnóstico. Aquí nos hablan las tres primeras opciones de procesos linfoproliferativos, un linfoma de Hodgkin, un síndrome de Sézary, un linfoma cutáneo tipo T, y luego nos hablan de la psoriasis pustulosa, que solo por el aspecto clínico y por la descripción histológica la podemos descartar, porque sí que nos hablan sobre todo de un linfoma, y por el aspecto, por estas placas y por el hecho de que el análisis sea normal, pues podemos decir que es un linfoma cutáneo de tipo T, en concreto una micosis fungoides, de manera que esta pregunta también la tenemos bastante clara. Esto es una foto también de una paciente mía con una micosis fungoides que no evolucionó bien, pero que para que veáis un poco la forma clínica de estas lesiones. Pasamos a la siguiente pregunta, que también lleva asociada una imagen, aunque la verdad es que por la calidad de la imagen más valdría que no hubieran puesto ninguna. Y aquí simplemente nos describen lo que se supone que debemos ver en esta imagen. Nos dicen la presencia de lesiones cutáneas en forma de pápulas violáceas en el dorso de las articulaciones interfalángicas, son muy características de qué enfermedad. Y aquí nos hablan de lupus subagudo, de porfiria cutánea tarda, de dermatomiositis o de una artritis psoriásica, ¿no? Y bueno, la verdad es que sin la foto ya nos están describiendo unas pápulas de Gottron que, como sabéis, son prácticamente patognomónicas de la dermatomiositis. Sí que es cierto que podrían haber puesto una imagen que se correspondiera más
a la descripción, pero sí que en la imagen, si nos fijábamos, aunque la calidad es muy mala, pues son estas pápulas liquenoides que justo respetan las falanges y en cambio se localizan en estas zonas interfalángicas, en nodillos típicamente, ¿no? Y además, si nos fijamos, aunque esto no nos lo pide la pregunta, pues también podemos observar otro hallazgo típico de la dermatomiositis, que es este eritema periungueal a base de unas telangiectasias que incluso sin dermatoscopia y sin otros aparatajes pues somos capaces de observar y que son muy típicas de esta enfermedad. Si fuéramos más allá, aunque tampoco nos lo piden la pregunta, pues podemos observar en algunos pacientes el típico eritema heliotropo que viene en los libros y que a veces también lo vemos en la clínica. Y en cambio, y para que veáis un poco la diferencia, estas son las típicas lesiones de un lupus eritematoso, que afecta, sería como el negativo de lo que acabamos de ver, porque aquí afecta lo que son el dorso de las falanges y también de las manos, pero típicamente respetan las articulaciones interfalángicas a diferencia de las pápulas de Gottron de la dermatomiositis, de manera que solo por el aspecto clínico ya podemos orientarnos bastante. Y esta, por ejemplo, sería una imagen de una porfiria cutánea tarda en la que vemos algo completamente distinto, unas ampollas que en este caso se han roto, unas costras y una fragilidad cutánea que sí que tiene esa localización en los dedos y en las manos, pero para nada nos recuerda las lesiones de pápulas de Gottron. Y ya pues vamos terminando con otras preguntas, en este caso que no llevan imagen asociada. Y aquí nos dicen en la pregunta 79 que en caso de que haya manifestaciones clínicas, que cuál es la forma clínica más frecuente de primoinfección por el herpes simple en lactante y en niños pequeños. Esta pregunta a priori es bastante sencilla porque yo creo que todo el mundo tiene claro que la gingivoestomatitis herpética y por contigüidad la faringitis pues son las manifestaciones de la primoinfección del herpes simple tipo 1 más frecuentes, que además típicamente se dan en lactantes y en niños pequeños, y en cambio, aunque puede pasar, pero son mucho más raras, otro tipo de afectación como son la meningitis, la afectación genital y la neumonía. De manera que yo creo que esta pregunta tampoco admite mucha discusión y además debería ser a priori sencilla. Esto es una foto del blog en la que vemos lesiones, en este caso cutáneas, estas lesiones herpetiformes que pueden confluir en estas placas y que si abriéramos la boca a este niño probablemente también tendría afectación dentro de la mucosa oral en forma de esa gingivoestomatitis. Y esta es otra pregunta de pediatría, cabalgamos entre la pediatría y la dermatología y nos explican que se trata de una niña de 4 años con fiebre alta de 6 días de evolución y a la exploración con un exantema maculopapular eritematoso en el tronco y en la zona genital que confluye, pero sin llegar a ser escarlatiniforme, nos lo describen así. Pero además nos dan más pistas y aparte de esa fiebre de 6 días nos dicen que tiene una inyección conjuntival sin secreción, unos labios rojos, una lengua aframbuesada, ya son muchas pistas, y un eritema con edema en las manos, en los pies y una adenopatía cervical unilateral de 2 centímetros. Nos dan muchas pistas para que podamos hacer fácilmente sin ver a la paciente ni sin ver ninguna foto de una enfermedad de Kawasaki, y en cambio, aunque tiene fiebre, podemos descartar las otras enfermedades exantemáticas que nos dan como otras alternativas, como el sarampión, como la rubéola y como la escarlatina, puesto que, bueno, sabéis que los criterios de enfermedad de Kawasaki pues requieren de la presencia de fiebre de al menos 5 días, en este caso nos dicen que tenía 6, y luego 4 de los siguientes criterios, a no ser que hayamos demostrado la presencia de neurismas coronarios, que como sabéis es la complicación de esta enfermedad, ¿no? Y sí que nos hablan de conjuntivitis, nos hablan de afectación de los labios y de lengua aframbuesada, nos hablan de afectación de extremidades con este edema. En este caso de la pregunta de manos y pies, nos hablan de este exantema polimorfo y de una adenopatía de más de 1,5 centímetros, de manera que
esta niña que nos describe en la pregunta lo tiene todo para tener una enfermedad de Kawasaki, de manera que tampoco deberíamos tener dudas de lo que nos están preguntando. Y pasamos a la siguiente pregunta. En este caso también iba sin imagen, la imagen nos la he puesto como un poco a modo ilustrativo, y aquí nos habla de cuál de los siguientes hallazgos semiológicos en un paciente que ya nos dicen que tiene un herpes zóster no indica un peor pronóstico o una especial gravedad, y como opciones nos dan la presencia de vesículas en el conducto auditivo externo, una afectación de más de una metámera, una afectación del ala nasal o bien lesiones cutáneas en distintas fases evolutivas, y esta última sería la alternativa correcta, ¿no? La que no indica una mayor gravedad, puesto que en el herpes zóster es normal y es habitual, igual que en la varicela, el tener afectaciones en distintas fases, el tener vesículas, el tener eritema, el tener costras incluso en el mismo paciente en el mismo momento, de manera que eso pues es normal y no implica un peor pronóstico. En cambio, la presencia de vesículas en el conducto auditivo externo sí que puede conllevar una parálisis facial, la afectación de varias metámeras, aunque no es rara, pero sí que cuantas más metámeras, pues más complicaciones, y la afectación del ala nasal pues nos indica que estamos ante una afectación del trigémino, de manera que ya sabéis que la neuralgia del trigémino sí que puede ser especialmente relevante para estos pacientes, ¿no? Y para terminar, esta es la última pregunta del examen de este año relacionada con la dermatología, y aquí también nos dan pistas, ¿no? Nos dicen que es un paciente de 33 años que reside en Valencia, esto es una pista, en la cuenca mediterránea, y que consulta por presentar en la mejilla derecha, nos hablan de una placa eritemato anaranjada, ya nos dan ese naranja también como pista, tras picadura de insecto, otra pista, que ha ido creciendo lentamente hasta alcanzar 1,5 cm, y que en las últimas semanas además se ha ulcerado y se ha puesto una costra en la superficie. No parece que el paciente esté mal y no parece que le moleste mucho, según describen, y como antecedentes que también son relevantes, destaca una psoriasis en placa y que está en tratamiento con adalimumab, que como sabéis es un biológico que va a bloquear la vía del TNF-alfa, y esa es la otra pista, ¿no? Que es un paciente con tendencia a presentar infecciones por el hecho, sobre todo infecciones granulomatosas, por el hecho de estar con este tratamiento. Tiene buen estado general y no tiene ni alergias ni toma otros fármacos. Aquí no nos piden el diagnóstico, aquí lo que nos piden es el tratamiento, que es cierto que puede ser discutible, pero bueno, si sabemos el diagnóstico, el tratamiento se sabe fácil por exclusión, ¿no? De manera que nos dan como opciones la isotretinoína, como si estuviéramos hablando de un acné, que yo creo que lo podemos descartar, el antimoniato de meglumina intralesional, que como sabéis es el tratamiento de la leishmania, que sería la respuesta correcta en este caso, los corticoides sistémicos, no por favor, porque todavía inmunodeprimiríamos más al paciente y estamos hablando de una infección parasitaria, y la amoxicilina oral, que tampoco tiene lugar en este caso, puesto que no hay ninguna bacteria que tratar, puesto que lo que estamos hablando es de una leishmania cutánea que puede tener diferentes formas clínicas, en este caso pues lo que vendríamos a llamar un botón de Oriente, que sí que es cierto que aquí podríamos discutir si el tratamiento correcto es el tratamiento intralesional, pero la verdad es que no nos dan otras alternativas que sean coherentes, de manera que por exclusión sería el tratamiento correcto. Y esto es todo de momento. Espero que os haya gustado y hasta el año que viene.